Bienvenidos a este nuevo video. Soy de la Tricentenaria Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Escuela Profesional de Educación. En esta oportunidad del curso de evaluación de los aprendizajes, la magíster que regenta este curso es Francisca Lavía Abarca. Yo soy Cristian Chaco Pajo y hoy día les voy a presentar mi portafolio del estudiante. Dentro del contenido de mi portafolio estandarizados se encuentra la presentación, un logo, un eslogan que he creado yo. Bien, este es un logotipo, un eslogan representativo de mi persona, que soy de la especialidad de matemática y física. A continuación nos vamos a ir a verificar mi biografía. Una frase motivadora que utilizo del personaje Arnold Palmer es una motivación personal. Emplea todos tus esfuerzos, incluso cuando las posibilidades jueguen en contra tuya, nos dicen, ¿no? Yo soy Cristian Chaco, que he nacido el 1 de diciembre de 1999 en Espinar, Cusco, Perú. Soy el séptimo hijo de Eusebio Chaco Guaypuna y de doña Estefa Pajo Cana, trabajador agropecuario ambos, ¿no? Yo soy de una escuelita llamada Aldo Erafollana. Luego estudié secundaria en la Institución Educativa Integrada de Miraflores. Ingresé a la Universidad San Antonio Abad del Cusco el año de 2019-1. Ahora vamos a ir a los aspectos administrativos. Aquí tenemos el eslogan de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Vamos a ver la reseña histórica. Pues como sabemos, nuestra universidad se creó el 1 de marzo de 1692 por la autorización del Papa Inocencio II de Roma Santa María de la Mayor, ¿no? Y el que ratificó la creación fue el rey Carlos II. Entonces nuestra filial de la provincia de Espinar fue creada prácticamente en 1939, que era antes ex Facultad de Lecturas. Se creó por la ley número 10219 y en 1945 y en 1969 se ratifica, ¿no?, mediante la ley 23733, que ha formado la Facultad de Educación filial Espinar. A continuación vamos a ver la reseña histórica. Ya hemos visto, ahora nos vamos a la misión y visión de nuestra casa universitaria. La misión de nuestra universidad es clara: brindar formación profesional, científica, tecnológica y humanística de calidad. La visión de nuestra casa universitaria es una educación permanente que fomente el potencial de todos los peruanos, ¿no?, que desarrollen una cultura de educación de manera innovadora, competitiva y comprometida en todas las dimensiones sociales de nuestro país. Entonces, verificando algunos aspectos administrativos de nuestra casa universitaria, ahora nos vamos a explicar el avance del sílabo de la asignatura de evaluación de los aprendizajes. El tiempo nos apremia. La asignatura es evaluación de los aprendizajes. La magíster que regenta este curso es Francisca Lavía Abarca. Esto es mi portada de la asignatura de evaluación de los aprendizajes. Esta es la carátula de la asignatura, como podemos ver, de la casa universitaria San Antonio Abad del Cusco, de la Facultad de Educación. Soy de la especialidad de matemática física.
Y esta es el desarrollo de nuestro sílabo, la presentación del sílabo de la docente. Aquí podemos verificar datos informativos, evaluación de los aprendizajes, código de la asignatura, número de créditos, fecha de inicio, fecha de conclusión, número de horas, aula y horario, diré, ¿no? Modo, semestre académico, docente y correo de la docente. Ahí está la sunilla, que es la naturaleza del curso, las competencias que se desarrollan, los resultados del aprendizaje y la programación del contenido del semestre de la asignatura de evaluación de los aprendizajes. Aquí tenemos en la primera unidad el contenido, la segunda unidad nos habla de técnicas e instrumentos de evaluación. Tenemos la tercera unidad, que es evaluación auténtica y evaluación formativa. Estrategias metodológicas que se va a utilizar y las plataformas virtuales que vamos a utilizar. Entonces más al final vamos a tener la evaluación, las referencias bibliográficas. Bien, ahora nos vamos a ir de lleno al contenido del desarrollo de nuestra asignatura de evaluación de los aprendizajes. Aquí tenemos la primera unidad. Dentro de nuestra primera unidad tenemos, por ejemplo, la presentación de sesión de clases, evidencia de aprendizajes complejas. Tenemos evaluación auténtica final, porque en sí en esta asignatura estamos llevando la evaluación prácticamente es procesual, ¿no? Porque se lleva una primera parte donde tú haces tu investigación y haces tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí en evaluación auténtica, y cuando el docente te refuerza y sacamos un producto final, que sería la evaluación auténtica final, ¿no? También tenemos exposición de evaluación auténtica final, tenemos una reflexión y el compromiso que se hace en cada unidad. Nos vamos a la segunda unidad. Más antes vamos a ir, por ejemplo, a observar algunos trabajos. Evidencia de aprendizajes complejas, vamos a revisar. Aquí puedo mostrarles mi trabajo, por ejemplo, de evidencia de aprendizajes complejas que se les pide a los estudiantes. Un cuadro de contenido, ¿no? Donde se muestra estos retos para el estudiante, ¿no? Al final que hemos sacado el producto, prácticamente aquí hemos sacado solo uno, ¿no? Un trabajo, un reto para el estudiante que es final, que fue orientado por nuestro docente, ¿no? Mencionar una evidencia de aprendizaje compleja, que es elabore una maqueta de las mediciones angulares, ¿no? Entonces esto va a ser prácticamente el producto de la enseñanza aprendizaje, ¿no? Entonces el producto es lo que se va a evaluar, ¿no? También desde el proceso se evalúa, ¿no? Porque vamos a estar en una evaluación auténtica y formativa. Aquí tengo mi material de exposición que les voy a mostrar, las diapositivas para exponer. Cuando nosotros vamos a presentar nuestro tema de presentación a nuestros estudiantes, tiene que ser tridimensional, tiene que estar el aspecto de reflexión, que va a ser una frase motivadora, va a ser el aspecto procesual y la evaluación, clase avanzada, clase evaluada, como se dice, ¿no? Tenemos la evaluación auténtica, los temas que se está tratando dentro de ello, una aproximación al concepto, características que vamos a hablar también, que se evalúa también, vamos a ver qué evaluar también, vamos a ver ahí, también una definición precisa según un autor también, desempeño del estudiante, vamos a ver un mapa conceptual resumiendo, ¿no? Todo este tema. Y así, ¿no? Continuamos. Entonces también tenemos la pirámide del aprendizaje, los porcentajes que por ejemplo, se emplean al escuchar, solo se va a aprender un 5%, al leer un 10%, al utilizar materiales audiovisuales un 20%,
cuando vamos a demostrar un 30%, cuando por ejemplo vamos a enseñar a otros estudiantes, a otros compañeros que vamos a poder tener, va a haber un aprendizaje significativo del 90%, ¿no? Tenemos concepto de práctica, algunas estrategias que se utilizan, ¿no? Vamos a hablar de aquí de técnicas e instrumentos de evaluación: rúbricas, portafolios, mapas conceptuales, pruebas de desempeño, solución de problemas, proyectos, casos, escalas o pautas de observaciones y actitudes, ¿no? Vamos a utilizar la bibliografía de la investigación de nuestro trabajo. Ahora nos vamos a la segunda unidad. Aquí en la segunda unidad vamos a profundizar de las técnicas e instrumentos de evaluación. Ahí vamos a diferenciar qué es técnicas, ¿no? Entonces, cuál es la diferencia que existe entre instrumentos, ¿no? Entonces nos vamos a nuestra ficha de técnicas de evaluación auténtica, ¿no? Mientras vaya cargando nuestro trabajo, quiero aclarar algo, ¿no? Dentro de la segunda unidad específicamente vamos a hablar de las técnicas e instrumentos de evaluación. Dentro de ello vamos a elaborar nuestras fichas, nuestras herramientas de trabajo para nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, estamos aplicando a nuestra especialidad, que va a ser nuestra ficha de especialidad, o más adelante les vamos a mostrar. Entonces aquí tenemos primero las diapositivas, siempre como decíamos, ¿no? Las técnicas e instrumentos de evaluación. Aquí estamos utilizando técnicas para poder dar el contenido de nuestra enseñanza a nuestros docentes. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro comparativo entre técnicas e instrumentos, ¿no? Técnicas nos dicen que son un conjunto de acciones o procedimientos que conducen a una obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Va a ser prácticamente acciones, ¿no? Que vamos. Después de haber presentado nuestras diapositivas, ahora tenemos la ficha elaborada, ¿no? de las técnicas de evaluación que estamos considerando. Técnicas de evaluación, importancia de las técnicas, características, técnicas semiformales, técnicas formales, la clasificación de las técnicas, la relación técnica e instrumento, un ejemplo de las técnicas, nuestra bibliografía de investigación. Ahora vamos a irnos a la ficha de los instrumentos de evaluación y con esto pasamos a la tercera unidad. Aquí tenemos los instrumentos de evaluación, nuestra ficha elaborada. Hemos considerado la definición, importancia, tipos de instrumentos de evaluación. Que tenemos lista de cotejo, registro anecdótico, tenemos rúbrica, registro descriptivo, tenemos también escala de estimaciones, guía de observaciones también. Más abajo tenemos ventajas y desventajas de los instrumentos de evaluación, un ejemplo de los instrumentos de evaluación y también siempre un reto, como se dice, ¿no? Si vas a presentar tu sesión de clases, tiene que ser tridimensional, ¿no? Como podemos ver aquí en la primera parte de nuestra ficha está el aspecto de la reflexión en esta parte pues se muestra, ¿no? Entonces, el contenido a continuación y un reto para nuestro estudiante, siempre, ¿no? Como se dice aquí, reto para el estudiante: elabora una mapa conceptual con la ficha proporcionada, ¿no? Entonces, con eso hay una evidencia de aprendizaje. También vamos a mostrar nuestra ficha de especialidad, en este caso de matemática. Ahí está cargando nuestra ficha. Ahí ya se muestra nuestra ficha de especialidad. En el caso, yo he tomado, como soy de matemática, he tomado la especialidad
digo, el tema de los ángulos, ¿no? En específico, ahí podemos ver la definición de los ángulos. Vamos a ver, aquí tengo, ¿no?, importancia. Vamos a hablar de los elementos, de las formas de definición de un ángulo. Vamos a hablar de las características de un ángulo, de los tipos, de la clasificación de los ángulos, ¿no? También vamos a hablar ángulos entre dos rectas paralelas y una secante, las propiedades, los elementos, ¿no?, que son a utilizar también el GeoGebra, ¿no?, que va a ser interesante el uso de esta herramienta de software, ¿no? Entonces también tenemos el reto para el estudiante: elabore un organizador visual de la ficha de los ángulos, ¿no? Tenemos videos para ampliar, web, nuestra investigación y todo lo hecho, ¿no?, para poder desarrollar nuestra sesión de enseñanza-aprendizaje. Ahora vamos a darnos un corto repaso a los instrumentos de evaluación que hemos desarrollado. Por ejemplo, la lista de cotejo, ficha de observaciones, prueba escrita, sería como final, ¿no?, instrumento. Aquí tenemos nuestra lista de cotejo, ¿no?, para un total de 32 estudiantes. Nuestra lista de cotejo con los criterio práctico y teórico, ¿no?, la exposición y el resultado que va a presentar nuestro estudiante. Vamos a nuestra ficha anecdótica. Ahí, como podemos ver, nuestra ficha anecdótica. La ficha anecdótica se caracteriza por describir una situación, ¿no?, dentro de una fecha y hora y una interpretación que se le da, ¿no?, a un estudiante. Prácticamente es personal esto. Y aquí abajo tenemos una mejora, ya es el desarrollo final de nuestro registro anecdótico, ficha anecdótica, ¿no?, que hemos incluido varios aspectos, ¿no?, en esta parte, que es interesante, ¿no?, la descripción de la situación, fecha y hora, y una interpretación, una orientación a nuestro estudiante, un compromiso y una firma para que pueda comprometerse a cambiar una conducta inadecuada que quizás ha presentado nuestro estudiante. Ahora vamos a presentar nuestra ficha de observaciones. Bien, la ficha de observaciones prácticamente va a ir al trabajo de nuestro estudiante, ¿no?, por ejemplo, tema expuesto que va a exponer, ¿no? Entonces vamos a tomar algunos criterios, por ejemplo, el aspecto generales, el contenido de su trabajo y el producto, ¿no?, y la observación que podemos dar, ¿no?, una apreciación que podemos darlo, ¿no?, dentro de ellos vamos a tomar los rasgos, y los aspectos de medición va a ser excelente, muy bien, bien, mejorable, sin realizar, ¿no? Entonces todo ese criterio se va a tomar y se va a estar yendo sumando, ¿no? Y como última parte de la segunda unidad vamos a mostrarles la prueba escrita. La evaluación en sí sería, ¿no?, evaluación de notas, prácticamente de conocimientos, que es, aquí se muestra nuestra prueba escrita. ¿A qué nos referimos con los ángulos geométricos? Esto es prácticamente la ficha que al principio he mostrado a mis estudiantes, ¿no?, un total de 5 preguntas, que cada uno tiene una valoración de 4 puntos, ¿no?, como podemos observar. 4 por 5 nos daría un total de 20 puntos, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a la tercera unidad, que nos interesa bastante, ¿no? Nos vamos a la tercera unidad. En la tercera unidad vamos a hablar de prácticamente de la evaluación auténtica y la evaluación formativa, ¿no? Dentro de ello vamos a tomar varias subdivisiones prácticamente de la evaluación auténtica, más que todo vamos a hablar, ¿no?, que va a ser procesual, ¿no? Ya vamos a tomar dentro de nuestra tercera unidad el temario del contenido de la evaluación auténtica. Dentro de ello vamos a tener, por ejemplo, la investigación de la evaluación auténtica, que fue una tarea proporcionada por la docente, organizador visual que hemos desarrollado de la evaluación auténtica,
Ficha de conceptos de evaluación auténtica que hemos estado desarrollando, estructura de la ficha de evaluación auténtica, diapositivas de los instrumentos de evaluación auténtica, organizadores visuales del video de evaluación auténtica, mapa semántico radial, características de evaluación auténtica, ficha de los principios de evaluación auténtica, técnicas de evaluación auténtica, instrumentos de evaluación auténtica, tareas complejas de la evaluación auténtica, los requisitos que se necesita para la evaluación auténtica. Y después de todos estos temarios vamos a elaborar nuestra ficha de evaluación auténtica. Más antes todavía incluso vamos a desarrollar nuestra ficha de creación de cuenta de YouTube, que va a ser una tarea compleja dentro de la evaluación auténtica. Más abajo se muestra nuestra ficha de evaluación auténtica. Como bien sabemos, la ficha no se va a hacer prácticamente un extracto de un tema de investigación, ¿no? Conceptos, importancia siempre, ¿no? Porque mostrarle cuál es la importancia de este tema que estamos avanzando, ¿no? Que es la evaluación auténtica, las características que vamos a hablar, los elementos que compone, los principios, técnicas de evaluación auténtica, los instrumentos, los requisitos que vamos a mostrarles, también las tareas complejas. Por ejemplo, dentro de las tareas complejas de la evaluación auténtica tenemos la creación de una cuenta de YouTube, como les mencionaba, un ensayo que podemos hacer, una monografía, maquetas, dípticos, organizadores visuales y demás tareas complejas que se puede desarrollar, ¿no? Entonces tenemos aquí una evidencia de trabajo, ¿no? Al final, ¿no? Siempre una evidencia de trabajo para nuestros estudiantes. A continuación les voy a mostrar nuestra ficha de evaluación formativa. Bien, aquí tenemos, como decíamos, siempre mostrar el aspecto tridimensional cuando vamos a desarrollar nuestro tema, ¿no? Va a ser prácticamente un instrumento para poder desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Evaluación formativa, el concepto, ¿no? Entonces, la evaluación formativa va a ser prácticamente el concepto del procedimiento de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Se va a tener que evaluar desde el inicio de la enseñanza hasta el final, que va a ser un examen del conocimiento, ¿no? Entonces todo esto aspecto, que los progresos que nuestro estudiante va a desarrollar, va a ser evaluada, ¿no? Tenemos también importancia y las características que van a demandar la evaluación formativa. Por ejemplo, va a ser procesual, como decíamos, ¿no? Va a ser procesual. Es un componente esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, como decíamos, ¿no? Que nos va a permitir también conocer cuáles son los criterios